y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. You ready then? Les invito a abrir nuestras Biblias en San Lucas en el capítulo 11. San Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Esta debiera ser nuestra petición. Jesús es nuestro modelo, y si Él, siendo el Hijo de Dios, viviendo una vida inmaculada, una vida de plena sujeción y obediencia a su Padre, necesitó orar y pasó noches enteras en oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos de Él? Ya que somos pecadores, indefensos y necesitados de nuestro Padre Celestial. Enséñanos a orar. Parece que no solamente Jesús fue modelo de oración y enseñó a orar a sus discípulos. La petición es: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. La oración es algo muy importante, ya que los grandes profetas y maestros enseñaron al pueblo a orar. Esto es sumamente importante de aprender a orar. Aprendemos a orar a través del santuario. El santuario es el modelo que Dios nos ha dejado para que aprendamos todo lo necesario en el plan de salvación. ¿Dónde encontramos la oración en el santuario? En el altar del incienso está la intercesión de Cristo. En el altar del incienso aprendemos que nuestro Señor toma nuestras oraciones y las presenta como sacerdote ante el Padre. Pero ¿dónde están las oraciones del pueblo? En el santuario. Where do we find prayer in the sanctuary? A ver, en el lugar santo. Obviamente tiene que estar en el atrio, porque el adorador no entraba al santuario propiamente dicho. Quien entra es el sacerdote. Esto nos enseña que aún nuestras oraciones tienen que ser presentadas ante Dios. No pueden llegar directamente si no fuera a través de Cristo. Pero ¿dónde están las oraciones en el santuario? Sí, la obra del sacerdote es en el lugar santo, diariamente, en la mesa, con el candelabro y con el altar del incienso. Hermanos, es muy sencilla la pregunta. No pensé que nos iba a costar tanto identificar dónde está la oración en el santuario. Todo sacrificio que se ofrecía en el altar era una oración.
todo sacrificio, no importa de cuál sea, era una petición dirigida a Dios para pedirle ayuda. Todo el servicio del santuario era oración y expiación. El sacerdote hace su parte, pero el adorador viene al santuario a pedirle a Dios. Por eso encontramos distintos tipos de sacrificios en el santuario. Y todos son peticiones, todos son oraciones. En primer lugar, esto no trabaja, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo. ¿Sí se escucha mejor? Bueno. En primer lugar, tenemos las ofrendas por el pecado y por los delitos. Esta es una oración de confesión, es una oración pidiendo perdón. Siempre que se ofrece una ofrenda en el altar, el humo del altar y aún lo que se quema ascendía en olor grato a Jehová. No sé si ustedes vieron, cada vez que se prescribe una ofrenda o que se habla de algún holocausto o sacrificio, dice en olor grato a Jehová, en olor grato a Jehová, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se repite continuamente esto. El olor de la ofrenda llega a Dios y esa es la oración que asciende a Él. Hay 7 tipos de ofrendas en el santuario. No tengo el tiempo en esta mañana en el devocional de entrar a explicar cada una de estas ofrendas, pero a lo menos las vamos a mencionar para que entendamos las distintas formas de orar o los distintos tipos de oraciones. Primero está la ofrenda por el pecado. Y hay 2 tipos de ofrendas por el pecado. Está en sí la ofrenda por el pecado y la ofrenda por el delito. Son 2 tipos de ofrendas por el pecado. La ofrenda por el pecado es por el pecado de yerro o por el pecado de ignorancia. No hay ofrenda por el pecado de rebeldía. ¿Por qué? Porque el adorador nunca viene a presentar tal ofrenda. Ese es cuando nosotros deliberadamente nos apartamos de Dios. No queremos saber nada con Él, es el pecado de apostasía y para eso no hay ofrenda porque el adorador no viene ante Dios. Pero la ofrenda por el pecado es la ofrenda por las debilidades, los tropiezos, las caídas que tenemos. Ahora, cuando hay pecado voluntario, conocemos la voluntad de Dios, sabemos que está malo lo que estamos haciendo, pero lo hacemos. Esa es ofrenda por el delito. Luego están las ofrendas pacíficas o las ofrendas de paz. En el caso de la ofrenda por el pecado o por el delito, es una ofrenda pidiendo perdón. Es una ofrenda confesando a Dios nuestro pecado. Esa es la oración de confesión, la oración de perdón, pidiendo y recibiendo el perdón. Y es un pedido, y es el pedido por excelencia. Luego están las ofrendas pacíficas o las ofrendas de paz que tienen que ver con la acción de agradecimiento. Son ofrendas de alabanza, de agradecimiento a Dios. Muy poco se ofrece hoy en día las ofrendas de paz ante Dios. Y hablaremos un poquito más de esto también. También puede ser una oración de consagración o dedicación. Las oraciones de consagración o dedicación se llaman en el santuario holocaustos. Hay una diferencia entre holocausto y entre ofrenda por el pecado. En el holocausto se consume completamente la ofrenda, mientras que en las demás ofrendas siempre había una porción que se reservaba, ya sea para el sacerdote, para el adorador o para llevar la sangre al santuario. En el caso del holocausto,
todo el animal completo se consumía sobre el altar. Esa es la oración de consagración, es la oración de dedicación, y siempre hay holocausto cuando hay dedicación. Por ejemplo, en la dedicación de Aarón, en la dedicación de los hijos de Aarón, en la dedicación de los levitas, la ofrenda por el pecado tiene que ir acompañada con la ofrenda en holocausto, olor grato a Jehová. También al holocausto se le llama la ofrenda encendida, presentada delante de Dios. Y se le llama encendida porque todo tiene que ser consumido. Bueno, si habláramos un poquito en particular de estas ofrendas, veríamos los distintos nombres de las ofrendas en hebreo. Y el mismo nombre nos dice a qué se refiere. Por ejemplo, la ofrenda por lo que es el holocausto viene del hebreo olá. Y olá significa ascender, de ahí viene holocausto. Significa ascender alto. Eso es lo que significa la palabra olá. Y la encontramos en la Biblia mencionada comúnmente para referirse a esa ofrenda que asciende. Eso es lo que literalmente significa, lo que asciende, lo que sube alto. También se usa la palabra kalil, que significa todo. Kalil significa todo, y el holocausto es todo quemado, o sea, completamente ofrecido a Jehová. En el caso del holocausto, todo el animal era consumido por las llamas, ascendía a Dios en olor grato. Podríamos darle los textos: Levítico 1:9, Levítico 1:13, Levítico 1:17. Lo que se ofrecía diariamente sobre el altar, por la mañana y por la tarde, en el sacrificio matutino y vespertino, era holocausto a Jehová. Las ofrendas por el pecado eran en los días especiales, al principio del mes, en las fiestas, y las ofrendas particulares por el pecado diariamente de los individuos que las traían. Pero solamente en los días especiales se ofrecían ofrendas por el pecado, mientras que el holocausto ardía continuamente delante de Jehová. Aparte del holocausto, aparte de las ofrendas de paz o ofrendas pacíficas, estaba lo que se conoce como la oblación. La palabra usada en hebreo para oblación es minjá, y la palabra minjá significa un don presentado a otro, generalmente de un inferior a un superior. Minjá significa don, regalo, presente. Y estas ofrendas mayormente eran de harina, se les llama oblaciones, y consistían en productos vegetales que se consumían sobre el altar, pero incluían las principales cosas que el pueblo usaba para mantenimiento: harina, aceite, cereal, vino, sal e incienso. Todos estos eran oblaciones. Cuando se presentaban a Jehová, se quemaba una parte como recuerdo sobre el altar a fin de elevar el suave olor de harina cocida, el olor de vino sobre el altar, y esto ascendía a Jehová. En el caso del holocausto, todo era consumido, pero cuando era una oblación, solamente una pequeña parte se consumía sobre el altar. El resto pertenecía al sacerdote. Levítico capítulo 2 y versículo 3. La oblación significaba sumisión y dependencia de Dios. Los holocaustos, entrega completa, consagración, dedicación. Pero la oblación era un recordativo de la soberanía y la mayordomía. En cuánto dependemos nosotros
de Dios. Es un acto de homenaje, un don que le damos porque Él es nuestro Dios y es un compromiso de lealtad a Él. Hemos mencionado las principales ofrendas y esto nos lleva a describir los principales tipos de oraciones. Tenemos la oración de confesión representada por la ofrenda del pecado, la ofrenda por el delito. Esa es la oración de confesión y perdón. Tenemos las ofrendas de paz. La palabra ofrenda de paz viene de reconciliarse, de estar en paz, pero en sí la palabra para la ofrenda de paz es diferente de las demás. Literalmente quiere decir dar lo que hace falta o ponerse de acuerdo con el otro para estar en paz. Estas son ofrendas de agradecimiento, son alabanza a Dios y es lo que hacemos diariamente cuando venimos a alabarle. En la mayoría de los casos, las ofrendas de paz se presentaban en las solemnidades y eran para la adoración pública. Nosotros le llamaríamos a esto la oración de alabanza o la oración de agradecimiento, la oración de adoración. Esta es la oración que se ofrece por todos. Normalmente podía ser una oración de alabanza o agradecimiento cuando era una ofrenda de paz particular que se traía al santuario. Pero las grandes ofrendas de paz, donde se sacrificaban cantidades de animales, a veces hasta 70 animales en un solo sacrificio, eran para las grandes solemnidades y era donde se agradecía a Dios y se le adoraba. Eran ofrendas de adoración, de alabanza. Los holocaustos, ya mencionamos, consagración, dedicación, se ofrecían cuando una persona venía a consagrar su vida a Dios, por ejemplo, una mujer después del parto, por ejemplo, un leproso que había sido sanado, por ejemplo, el holocausto para la consagración de los sacerdotes, del sumo sacerdote, o la dedicación de toda la congregación a Dios. Y la oblación significa comunión. Con esto de base vamos a ver entonces cómo deben ser nuestras oraciones. En el más alto sentido de la palabra, la oración es comunión. Por eso que las oblaciones acompañaban todas las ofrendas. No había ofrenda ni por el pecado, ni holocausto, ni ofrendas de paz que no fuesen acompañadas de oblaciones. Y la prescripción está dada para cada ofrenda. Eso significa que en cada oración debe haber comunión. No puede ser un monólogo. No podemos simplemente venir a hablarle a Dios. Tenemos que esperar que Dios nos hable a nosotros. La mayoría de nuestras oraciones toman la forma de pedidos. Y esto es triste. Es cierto que Dios contesta nuestros pedidos. Es cierto que esto muestra que necesitamos de Él y Jesús nos animó a venir a Él. Pedid y se os dará. Pero esta es la forma más básica y menos elaborada de oración. Este es simplemente el pedido, sálvame, como oró Pedro en el momento de necesidad, sálvame que perezco. Pero es la forma más simple de oración y la que demuestra menos conocimiento de Dios y lo que Él puede hacer por nosotros. Es la forma de oración de un niño. Y cuando nuestras oraciones solamente piden, nos damos cuenta que no hemos entrado al santuario, que no conocemos lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, que no hemos venido al santuario realmente. Es triste que la mayoría de los cristianos piensan que Dios está para contestar nuestras oraciones. Señor, te pido
que me bendigas, te pido que me acompañes. Como si nosotros le estamos dando órdenes a Dios. Y Él es el siervo que está allí listo. ¿Qué quieres? Estoy para darte lo que quieres. Qué concepto tan errado de lo que es Dios sentado en su trono. Es cierto que Dios nos da lo que le pedimos, pero no es nuestro siervo. Nosotros somos su siervo. Y nuestra oración debiera ser, Señor, ¿qué quieres que haga? No, Señor, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Pero la mayoría de nosotros oramos diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. Perdonen que les hable tan claro, pero esto de decirle, Señor, cuida a mi perrito, cuida mi casa, voy a salir, que no se metan los ladrones. Señor, cuídame, que no tenga un accidente por el camino. Señor, protege a mis hijos. Señor, ayúdame en la entrevista a la que voy. Señor, en mi trabajo, que no tenga problemas. Y le damos una cantidad de órdenes a Dios, como que lo único que Él tuviera que hacer en el universo es estar al pendiente de lo que nosotros le estamos pidiendo. Esta es la forma más primitiva de la oración. Es la manera como la mayoría de los paganos oran, haciendo peticiones. Era como oraba el fariseo. Ahora, no estoy diciendo que no hemos de pedirle a Dios, pero no es lo principal de la oración. Recuerden de los otros tipos de ofrenda, alabanza. ¿Cuántas veces simplemente vienes delante de Dios a alabarlo? Claro, nosotros cantamos para alabar a Dios y es una forma de la oración. Todos los salmos son oraciones de alabanza. Pero también en nuestra oración debemos alabar su nombre. Toda oración debiera comenzar alabando el nombre de Dios, santificando el nombre de Dios. Cristo nos enseñó a orar así. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Toda la primera parte de la oración de Cristo son las cosas que conciernen a Dios, su nombre, su reino y su voluntad. Pero nosotros vamos primero poniendo lo nuestro en nuestra oración. Siempre la oración de alabanza es más sublime que la oración de petición y llega a Dios en olor grato delante de Él. La oración de agradecimiento es sumamente importante también. Recuerden los 10 leprosos que fueron sanados, solamente uno regresó a darle las gracias a Dios. Pero la más importante de todas las oraciones es el holocausto. Es la oración de consagración. La oración, dije que la más necesaria es la oblación y acompaña todo otro sacrificio. La oblación es la sumisión, la oblación es la comunión y hablaremos al final sobre esto. Pero el holocausto era lo que se ponía diariamente sobre el altar. El holocausto es consagración, es decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Es someterse a la voluntad de Dios, es dedicarse completamente a Él. Por eso se quema completamente el holocausto. Es hacer una consagración completa. Cuando nuestras oraciones cambian de un esfuerzo por lograr que Dios haga lo que nosotros queremos a un deseo intenso de descubrir lo que Dios quiere para nosotros, nuestras oraciones comenzarán a ser como las oraciones que agradan a Dios. En lugar de tratar de que Dios haga lo que yo quiero, Señor, quiero aprender y saber qué es lo que tú quieres que yo haga. Sería mejor para muchos de nosotros dejar de pedir durante algún tiempo.
simplemente tomar la decisión, no voy a pedir nada por una semana. Y tú dices, me muero si no pido. ¿Que Dios no sabe lo que necesitas? ¿Desde cuándo para qué hay que recordarle a Dios? ¿Acaso tiene mala memoria? ¿Qué no dijo el Señor Jesús? Los gentiles hacen todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Por qué pedís por el qué comeréis, qué beberéis, con qué os vestiréis? Si el Señor sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, sería mejor tomar la decisión y decir, no voy a pedir nada en una semana delante de Dios para aprender a orar. Y traten ustedes de orar sin pedir nada, al ratito se les acaba. Se les acaba lo que van a... No pueden orar. La mayoría de la gente, si tú le dices vas a orar, pero no vas a pedir nada en tu oración, no saben cómo orar. Porque nunca han tenido comunión, nunca han tenido agradecimiento y nunca han tenido alabanza en su oración. Quizás dicen 2 o 3 cositas y luego se sienten trabados. Y trátenlo, traten con sus hijos. Cuando tengan su culto, díganle, vas a orar, pero no vas a pedir nada en la oración. Se les acaba el tiempo. ¿Tú vas a decir algo? No, ya cuando hablemos del pedido, voy a hablar de cuáles son las cosas que a Dios le agrada que le pidamos. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de eso. Sin embargo, sería mejor, dije, no pedir nada antes que solamente hacer nuestras oraciones puros pedidos. Para poder aprender a orar, sería concentrar todos nuestros esfuerzos en lo que Dios quiere de nosotros y no en lo que nosotros queremos que Dios haga. Cuando descubrimos la voluntad de Dios para nosotros, entonces estamos en terreno seguro. Ahí sí podemos hacer peticiones a Dios, porque le vamos a pedir lo que Él quiere. Pero primero tenemos que aprender a que Dios nos hable a nosotros y nos diga su voluntad. Y cuando estamos seguros de la voluntad de Dios, entonces podemos pedir de acuerdo a su voluntad. Pero antes podemos estar pidiendo cosas que ni siquiera son la voluntad de Dios. Por eso es mejor aprender a orar. Y Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos a orar, pidieron ellos. El gran problema que afrontamos es aprender a discernir la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que escudriñar nuestro corazón para asegurarnos que realmente queremos la voluntad de Dios y que su voluntad sea la nuestra. Lo primero que Cristo pide en la oración después de alabar y glorificar el nombre de su Padre: santificado sea tu nombre. Después de pedir que su reino espiritual, su reino de gracia y de gloria venga a nuestra vida, es: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así en la tierra. Pero la mayoría de las oraciones es: cámbiese tu voluntad para que se haga la mía. Así oramos. Quizás no lo decimos de esa manera, pero cuando le estamos insistiendo y pidiendo a Dios, y ya mencioné el otro día que la mayoría de la gente usa la parábola de la viuda y el juez injusto para hacerlo ejemplo de cómo debe ser la oración. En primer lugar, el juez injusto no se refiere a Dios Padre. Dios no es un Dios ni un juez injusto. Más bien, es una comparación por contraste que hace Jesús. Él dice: si aún un juez malo da, y si ustedes leen todo el contexto, dice: si un juez malo le da a la mujer lo que le pide, aunque sea por cansancio, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no estará dispuesto a darnos el Espíritu Santo cuando se lo pedimos?
es por contraste y no para ilustrar lo que es la oración. Eso de luchar con Dios, de agonizar en oración, de pasar llorando delante de Dios, me deja con sentidos encontrados, porque muchas veces he descubierto que aquellos que agonizan y lloran con Dios no es para que se haga su voluntad, sino para lograr que Dios haga mi voluntad. Y le pedimos y le lloramos y le suplicamos que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. Sí hay un lugar para agonizar delante de Dios, pero no es para que se haga mi voluntad, sino para descubrir su voluntad. Y otra cosa muy importante, la oración no es un monólogo. Qué terrible que cuando oramos nomás nosotros hablamos. La oración ideal es comunión, es compañerismo. Por eso toda ofrenda iba acompañada de oblación, que es símbolo de comunión. Algunos largamente oran. Y uno dice, qué consagrada esta persona. Mira cuánto tiempo puede orar, pero resulta que le están informando a Dios de todas las cosas que ya Dios sabe. Es cierto, cuando hablamos con un amigo, queremos hablarle, contarle de lo nuestro. Pero llaman la atención a Dios a muchos asuntos que necesitan ser corregidos. Parece que Dios está en peligro de olvidar ciertas cosas que necesitan ser hechas. Y sus oraciones consisten mayormente en recordarle a Dios lo que debe hacer. Le hacemos la listita completa para que no se olvide. Y luego de haber llamado a Dios la atención a la necesidad del mundo entero, tal como yo lo veo, ¿verdad? La necesidad del mundo como yo lo veo, sienten que ya han hecho su deber. Ya han dicho sus oraciones. I've said my prayers. I've said my prayer. He dicho mis oraciones. He informado a Dios de sus propias necesidades y de las ajenas y de las mías. O sea, hasta le digo a Dios lo que Él necesita. Y cuando termino con el amén, ahí se acabó la oración. Ya hablé. Ya le dije todo lo que tenía que decir y qué más. Pues ahora, amén. Que así sea, que todo lo que yo dije, así sea. Qué manera más torpe de orar. Un monólogo completo. Esperan que Dios usará juiciosamente la información que le han transmitido y que Él va a hacer algo acerca de los asuntos tan importantes que le hemos mencionado en la oración. ¿Desde cuándo Dios es nuestro siervo para hacer todo lo que nosotros le decimos y le damos órdenes? Esta no es la forma de oración. La oración verdadera es cuando el alma habla a Dios, pero también Dios habla al alma. No puede ser un monólogo. La verdadera amistad no va a durar mucho si uno es el que hace todo el hablar. Piensen en dos amigos. Si uno habla y el otro escucha, ¿cuánto tiempo va a durar esa amistad? En nuestras oraciones nos conformamos con demasiada frecuencia con ser los únicos que hablamos y esperamos que Dios se conforme con escuchar todo el tiempo. Sí, Dios es un buen escuchador. Él escucha, Él sabe escuchar y sin embargo, ¿no podría darse el caso quizás de que Dios quisiera decirnos algo a nosotros cuando nosotros terminamos de decirle todo lo que le hemos dicho a Él? Qué cosa, ¿no? Hasta lo preguntamos como, ¿será que Dios quiere decirme algo? Es demasiado creer que después de que hemos ofrecido una oración ferviente que creemos que Dios ha oído en el cielo, Él podría desear decirnos aunque sea una palabra a nosotros.
Es posible que después de que hayamos dicho amén, Dios esté dispuesto a comunicarse con nosotros, pero nosotros nos levantamos de las rodillas y no le damos la oportunidad a Dios de hablarnos a nosotros. Es como en el teléfono, hablamos y luego colgamos y dejamos a Dios con la palabra, damos por terminada la conversación. Hermanos, repito otra vez y lo he dicho varias veces en esta presentación, la verdadera oración, la oración más sublime, más elevada es comunión. Es más que una conversación. La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, dice el Camino a Cristo. Y eso es compañerismo íntimo, es un intercambio de opiniones e ideas, supone comprensión, supone simpatía, supone confianza. Necesita siempre ir acompañada de palabras que van y vienen, pero no necesariamente tiene que ser siempre hablada. A veces cuando estás con un amigo, lo único que quieres estar es junto a él. Cuando estás al lado de un ser querido, solamente es estar juntos. ¿Alguna vez has estado junto al Señor sin necesidad de estarle hablando? Simplemente al lado de Él, gozando de su presencia, de su compañerismo. A veces el silencio puede ser más elocuente que toda la oratoria en las palabras de una oración. Es más bien una especie de amistad basada en la tranquila confianza y seguridad, sin ir acompañada de demostraciones o estallidos espectaculares, sin mucha palabrería, simplemente compañerismo. ¿Saben que la meditación es una parte vital, esencial de la oración? Podríamos casi decir que es la mejor parte de la oración, la meditación. Y sin embargo, cuán pocos la cultivan. Nos presentamos delante de Dios, ofrecemos nuestra petición y nos apartamos. La vez siguiente hacemos exactamente lo mismo. Mantenemos a Dios informado acerca de nuestro estado, le hablamos de algunas de las cosas que necesitamos su atención y luego que hemos aliviado nuestra alma, cancelamos la entrevista. Esto se repite día tras día, pero no puede decirse de que sea muy satisfactorio, que no hay algo mejor que eso. Si ustedes leen los Salmos, y por supuesto me encantaría poder estudiar con ustedes los Salmos, van a encontrar cuánto habla de meditar, de estar en compañerismo y en comunión con Dios. Por ejemplo, lean el Salmo 63, el clamor del alma que anhela a Dios, que desea mayor comunión, mayor conocimiento, especialmente en la oración. Es claro en el Salmo 63 que David no estaba satisfecho con lo que había experimentado antes en la oración. Dios parecía lejano en ese salmo, como que Dios no contestaba. David tenía la sensación de estar dirigiéndose aparentemente a nadie en una habitación vacía. Sin embargo, su alma anhelaba a Dios, tenía sed del Dios viviente. Para nosotros eso es raro, porque ni siquiera hemos pensado que si Dios no nos contesta, que hay algo que está mal. La mayoría simplemente hablamos y se acabó. Y aunque Dios no nos diga nada, todo está bien. Pero David anhelaba que Dios hablara, que Dios contestara. Mi alma anhela de ti, Señor.
Y finalmente David encontró el camino y dice que lo encontró en el santuario. Halló satisfacción, aprendió el significado real y el método de la oración. De eso nos habla en el versículo 5 y 6 del Salmo 63. Y vamos a leer ese pasaje. Los primeros versículos: Dios mío, mi Dios eres tú, de madrugada te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como la tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Noten que él está hablando ahora de la alabanza. Está hablando de bendecir a Dios. Siempre le decimos: bendíceme, Señor, bendice a mi hijo, bendice a mi esposa, bendice. Y lo que nosotros debemos hacer es bendecir a Dios. ¿Cómo el hombre puede bendecir a Dios? Bueno, no tengo el tiempo de explicar y entrar en esto, pero tengo un sermón entero sobre cómo nosotros bendecimos a Dios. Y está repetido más veces: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, que la oración bendiga a Dios a su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde, se hacía una sola vez en todo el servicio, al final la bendición, pero todo lo demás era bendecir a Jehová. Nosotros lo hacemos todo al revés. Y miren, por ejemplo, el versículo 5 y 6. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Eso es lo que él anhelaba de Dios y lo encontró. El meollo, la grosura saciará mi alma. Es como sentir que realmente estoy en tu presencia, porque mis labios te alaban, mi boca te rinde alabanza. Me acuerdo de ti estando en el lecho, en las vigilias de la noche, estoy en comunión contigo. Esto es mucho más que la oración de pedido. Por fin su alma estará satisfecha, será saciada mi alma, dice él. Me regocijaré, dice en el versículo 7, porque ha sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Lo que hablábamos hace un rato de estar simplemente juntitos a Él. Qué lindo se siente estar en la presencia de una persona que uno ama. Yo me acuerdo cuando estaba de novio con mi esposa, pues simplemente me encantaba sentarme al lado de ella y estar a su lado. Todavía es bonito hacerlo, todavía es bonito hacerlo, ¿no es cierto? Simplemente estar en la presencia el uno del otro. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. La mayoría de la gente no practica el arte de la meditación. Oran, pero no meditan. Simplemente tienen un monólogo. Muy pocos cristianos en verdad meditan, están demasiado atareados. Y como estamos acostumbrados al bombardeo continuo de la televisión, del ruido, estar en comunión y en meditación. Por eso la palabra de Dios y los ejemplos de Cristo, de los apóstoles, de los profetas, nos dicen que hay que salir fuera para poder estar en comunión. Hay que buscar la recámara, cerrar tu puerta detrás, cortar todo ruido para poder en verdad meditar. Lo más hermoso es ir a la naturaleza, es elevar el alma en las montañas, en medio de los bosques, en un lugar hermoso, se eleva aún más nuestra alma hacia Dios. ¿Cuánto perdemos por no meditar? Estamos tan ocupados en nuestra vida
que estamos seguros que si dejamos unos minutitos todo se va a venir abajo. ¿Cuánto más ganaríamos? ¿Saben lo que dijo Martín Lutero? Tengo tantas ocupaciones el día de hoy, tengo tantas cosas que hacer que no puedo orar menos de 6 horas. Eso dijo Martín Lutero. Era tanto lo que tenía que hacer que si oraba menos, pues no le iba a ir bien. Por lo tanto necesitaba orar. Cuanto más tenía que hacer, más necesitaba orar. Perdemos mucho. Salmo 4, versículo 4. Salmo 4, 4. Temed y no pequéis. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Noten lo que dice el salmista, confiad, meditad estando en vuestra cama y callad. Estamos demasiado inquietos, esta última frase hay que repetirla, callad. Estad quietos. Lo que más necesitamos es tranquilidad. Ahora mismo ya están viendo los relojes. ¿Qué pasó? Que ya el pastor se ha pasado de la hora del desayuno. Meditad y callad. Salmo 62. Salmo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte, mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Noten, mi alma reposa en Dios, esperad en Él. ¿Cuánto más necesitamos esperar? Que ojalá que estas palabras penetren en nuestra conciencia. Esto se dirige a todo cristiano. Confía calladamente en Jehová. Es una orden, pero también es una promesa. Aguardemos en silencio. Aguarda en silencio a Dios. Simplemente aguarda, espera, medita. Y el que aguarda en silencio quedará satisfecho, no quedará chasqueado. Aguarda solamente en Él. ¿Te sorprende la idea de que Dios te pueda hablar? No sabes lo que es orar si no has escuchado a Dios hablarte a ti. Dios no solamente escucha, Dios también habla. Aguarda en silencio después de que tú hables y vas a ver cómo Dios te habla. No hay una sola vez que Dios no te hable. Siempre Él te habla. Solo que estés pasando por una tribulación muy grande y sientas que el cielo está cerrado. Y ahí es cuando más Dios quiere hablarte. ¿Hemos aprendido a guardar en silencio? Preciosas son las revelaciones que se reciben cuando uno medita y aguarda. Es algo hermoso. Sin embargo, la mayoría de la gente son como niños. No han aprendido a guardar en silencio a Dios. La meditación como parte de la oración no ha sido perfeccionada por el pueblo de Dios. Cuando decimos amén, se acabó. Ahora yo entiendo que no en todas las oraciones
necesariamente es que vamos a quedarnos sentados a esperar que Dios nos hable. Cuando es una oración de alabanza, una oración de darle gracias a Dios públicamente, Dios acepta la alabanza de sus hijos, pero donde Dios nos habla es en privado. En la oración hay muchos que después de una oración pública, entonces quieren que todos se queden quietitos para que Dios hable. Es cierto, sería más bonito de esa manera, pero cuando Dios habla es a solas contigo. Ahí es donde te puedes quedar el tiempo que tú quieras de rodillas delante de Dios. Y ahí es donde vas a escuchar su voz hablándote. El amén a veces significa el fin de las palabras del hombre, pero el comienzo de las palabras de Dios. Por eso nunca debemos rápidamente terminar la entrevista. Hablamos demasiado y callamos muy poco. Y debiera ser al revés, callar más y hablar menos. Todos hemos tratado con personas que constantemente vienen a pedir consejo y luego que te dijeron todo su problema, no tienen interés en escuchar lo que tú les vas a decir. ¿No han visto ustedes a personas así? Oh, necesito consejo, pastor. Y esto nos pasa más a los pastores quizás, o a todo aquel que se presta para escuchar. Te cuentan desde el principio hasta el fin y tú dices, ¿cuándo vas a llegar al grano? Pero claro, no lo dices, nomás escuchas. Y cuando terminaron de decirte todo, pues ya, te dijeron todo, descargaron y ahora no quieren ni siquiera escuchar lo que tú les vas a decir. A veces nosotros somos iguales con Dios. Le decimos todo y no queremos escuchar lo que Él. Solamente nos interesan nuestras propias opiniones y tener un foro donde presentarla. Pero una vez que hemos hablado, pues hasta allí llegó. Con demasiada frecuencia esto es lo que sucede al orar. La parte más importante no es que nosotros hablemos con Dios. La parte más importante es que Dios hable con nosotros. ¿Y cómo nos habla Dios? How does he speak to us? Claro, después de orar, siéntate, abre su palabra y vas a ver cómo Él te habla. A veces nos habla a la conciencia. En un momento de silencio, escuchamos esa voz. Y a veces Dios nos habla en forma directa, ve y haz tal cosa. Los que más ejercitados están en la oración, más escuchan esa voz. Y a veces es en forma tan audible, tan directa, que no podemos evitar el hacer lo que Dios dice. Y a veces ni entendemos por qué, pero Dios nos dice, ve para allá. Y nos encontramos allí al etíope que necesitaba de nosotros, ¿verdad? Qué hermoso es escuchar a Dios. ¿Quién no ha sentido el tremendo poder de los pocos momentos en silencio que han seguido a la oración? ¿Quién no ha sentido la presencia de Dios en la quietud de un santuario a solas con Dios? Y el santuario no necesariamente tiene que ser una iglesia. Puede ser el santuario que Dios mismo creó. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si tú exploraras más el poder del reino del silencio, encontrarías a Dios. Porque Dios habla en la quietud, en la paz y en la tranquilidad. Estad quietos y esperad en Jehová. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En el silencio se encuentra a Dios. Así que en el santuario la oración se encuentra en las ofrendas. Claro, esas ofrendas
siempre van acompañadas de incienso en el altar. Y ese es el mérito de Cristo. Esta es la segunda parte del sermón que no la voy a dar en esta mañana. Hoy vimos la parte nuestra, el ofrendar a Dios, el orar, el presentar a Dios. Y claro, hay lugar para la ofrenda del pedido. La ofrenda de petición tiene su lugar. Pero la mejor y la que Dios siempre responde es la ofrenda pidiendo perdón. La oración de confesión, la oración de entrega. Esa es la oración que Dios siempre responde. Pidámosle al Señor que nos enseñe a orar. Exploremos las distintas maneras de orar y encontraremos a Dios mucho más claramente que hasta lo que ahora lo hemos encontrado. Como David, anhelemos su presencia, anhelemos estar con Él. ¿Saben? No es la cantidad de oración, sino la calidad de oración. No es cuánto oramos, sino cómo oramos. No es que no debamos pedir, sino qué pedimos. Si quieren leer una oración y ver qué es lo que hay que pedir, lean la oración de San Pablo en Efesios capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas delante del Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas. Y ahí comienza a hablar de la familia de Dios, las que están en el cielo, las que están en la tierra, y luego, y quizás con eso termino, solamente señalándoles algunas de las cosas por las cuales pide Pablo en esa oración. Efesios capítulo 3. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste de esta manera? Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas. Y por cierto, la manera correcta de orar es doblando las rodillas. La única oración en la Biblia que se hace de pie es la bendición. El sumo sacerdote bendecía al pueblo estando en pie al final. La última oración puede ser en pie porque es la bendición. Pero si es oración de adoración, jamás debe hacerse si no es de rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Él no está pidiendo para él, está pidiendo para los demás. Y si vamos a pedir, pedimos para los demás. Mejor, porque al pedir para los demás, recibimos también nosotros. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¡Wow! ¡Qué oración más tremenda! Que Dios nos dé poder para ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste, Señor, quiero comprender tu amor? Muéstrame más de tu amor, tu altura, tu anchura, tu profundidad. Oh, cuando aprendamos a orar como oraban los apóstoles y los profetas, allí conseguiremos respuesta a nuestra oración. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuándo le pediste, Señor, quiero que me llenes hoy? Lléname de tu plenitud. Nuestras oraciones son tan superficiales. Señor, vamos a salir, cuídanos en el camino. Señor, dame esto, dame aquello. ¿Cuándo te arrodillaste y le dijiste, Señor, hoy quiero que me llenes de tu plenitud y no voy a salir de tu presencia hasta no estar lleno? ¡Wow!
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la oración que debemos aprender a hacer. Pedir por las cosas que son eternas, no por las cosas que son materiales. Vamos a concluir aquí. Y vamos a, sí, la hermana María Teresa había levantado la mano y luego Rita. Hermana María Teresa.